Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5, verso 23. Y les rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice el verso 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El otro día yo estaba leyendo la prensa y me encontré con una historia de un hombre que tenía lo que le llama un ídolo de su juventud, que era una cantante que él había crecido escuchando sus canciones y viéndola en televisión. Resulta que esa joven iba para su país y él fue a recibirla porque él era muy devoto a esa cantante. Y cuando la joven llegó, de alguna manera él se la buscó entre la multitud, llegó hasta donde la joven. Cuando llegó donde la joven se sintió emocionada, ¿verdad?, por este fanático que tenía, este fan como le dicen, y lo abrazó. Cuando la joven lo abrazó, el hombre cayó muerto. Cayó muerto por la emoción que tenía, ¿verdad?, y por el toque que la joven le dio. Y no resistió. Yo digo, este fue un toque que trajo muerte. Pero el toque del que queremos hablar hoy no es un toque de un artista, ni el toque de un político, ni el toque de una gente importante de esta vida. Queremos hablar del toque de una persona que cuando toca a alguien tiene el poder y la capacidad de cambiar la circunstancia de esa vida, de esa persona, no importa lo que le esté sucediendo. Yo quiero hablar acerca del toque de Jesús, porque no es un toque cualquiera. Hay mucha gente que son tocados por mucha gente. Hay mucha gente que tocan a otros, pero nadie te va a tocar como te toca Jesús. En el libro de Marcos, donde leímos en el capítulo 5, hay varias historias de milagros de Jesús. Específicamente aquí hay 4 milagros que Jesús hizo en este pasaje, en este capítulo y en el anterior. Se habla de el endemoniado ganadero, que era un joven que estaba cautivo y que vivía en los cementerios y vivía encadenado, y Jesús fue y lo libertó. Se habla también del milagro de un joven que fue traído a Jesús porque no tenía paz y era tirado, y el papá le rogó a Jesús que lo sanara. Y se habla entonces también de los 2 milagros que vamos a hablar en esta noche: el de la mujer del flujo de sangre y el de la hija de Jairo. Estas 2 historias son 2 historias que se encuentran en la Biblia, una dentro de la otra. Dice la Biblia que había un hombre importante que se llamaba Jairo. Dice que era un principal dentro de una sinagoga. En esa época Jairo era como un supervisor de la sinagoga. Era el hombre que dirigía todo y administraba todo. Pero este hombre tenía un problema, y era que su hija estaba gravemente enferma, una niña de 12 años. Y él decidió ir donde Jesús, porque él entendía que Jesús podía hacer algo por esta niña. Y aunque él era un hombre acomodado, aunque era un hombre con riqueza, era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía rango social, él fue, dice la Biblia, y se postró ante Jesús. Porque no importa la condición que tú tengas en esta vida, no importa que tú tengas riqueza, que tú seas una gente importante, que no sea, cuando tú llegas ante Jesús, tienes que postrarte, porque Jesús está por encima de todas las cosas. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Jesús no rechaza a Jairo, porque Jesús no rechaza al rico, ni tampoco rechaza al pobre.
Oh, gloria a Dios. Él los recibe a todos. Oh, gloria a Dios. Y dice la Biblia que Él viene y se postra ante Jesús. Y en el verso que leímos, le dice Él, dice la Biblia que Él les rogaba mucho y le decía: Jesús, por favor, mi hija está agonizando, mi hija está muriendo. Todos los que somos padres, los que tenemos hijos, sabemos lo que es tener un hijo enfermo. Cuando usted tiene un hijo enfermo y usted va, por ejemplo, a una emergencia de un hospital o de una clínica y usted ve que a su hijo no se lo atienden, usted comienza a desesperarse. Y usted dice: pero Dios mío, ¿qué le pasa a estos médicos, a esta enfermera? Mi hijo tiene problemas, atiéndanlo por favor. Porque la desesperación del padre o de la madre. Así estaba Jairo. Y él se postra ante Jesús, sin importar la condición social que él tenía, y le dice: si tú vienes a mi casa, oh gloria a Dios, si tú vienes a mi casa y pones tu mano sobre ella, mi hija se salvará, mi hija vivirá. Lo único que yo te pido es que venga a mi casa y ponga tu mano sobre mi niña. Y dice la Biblia que Jesús inmediatamente le dijo: vamos. Y comenzaron a caminar. Pero Jairo, sabiendo que su hija estaba gravemente enferma, él quería que Jesús apurara el paso. Él quería que llegaran rápido. Es como cuando llevan a una gente en una ambulancia, hay que llevarlo rápido, porque si no se llega rápido puede morir. En esa situación estaba Jairo. Pero resulta que cuando van de camino a la casa de Jairo, dice la Biblia que había una mujer, gloria a Dios, la cual padecía por 12 años de un flujo de sangre. Esta mujer, de acuerdo con información extrabíblica, se llamaba Verónica y era de Capernaum. Y esta mujer dice que había escuchado hablar de Jesús. Esta mujer tenía 12 años, dice la Biblia, padeciendo una enfermedad, un flujo de sangre que no se detenía. Y dice que había ido a muchos médicos, había ido a muchos lugares buscando ayuda. Y dice que al contrario le iba peor y que había gastado todo cuanto tenía. Y esta mujer no tenía esperanza de nada. Pero dice que ella escuchó hablar de un hombre, de un predicador itinerante, que cuando tocaba un leproso, el leproso era limpiado, que cuando tocaba un muerto, el muerto era levantado. Ella había escuchado que había un hombre que había levantado un paralítico en un estante que se llamaba Betesda. Y ella dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, ni siquiera lo toco a él, sino el borde de su manto, yo sé que recibiré sanidad. Oh, gloria a Dios. Y la palabra griega que se usa de lo que ella decía no era seré sana, lo que ella decía era sobreviviré. Esa es la traducción del griego. Ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, sobreviviré. Porque ella estaba muriendo. Esta mujer tenía anemia. Imagínese usted una mujer con un flujo menstrual que no se le detiene por 12 años. Esta mujer había perdido a su esposo, había perdido todo lo que tenía, había perdido su trabajo, ya no tenía esperanza de nada. La única esperanza que le quedaba a ella era un toque del Maestro, era un toque de Jesús. Por eso ella decía: si yo llego donde el Maestro, si yo solamente puedo tocar y entrar en contacto con Jesús, yo sé que voy a sobrevivir. Yo sé que estos 12 años que yo he tenido con este azote van a pasar. Porque déjame decir que cuando Cristo llega, las cosas cambian. Cuando Cristo entra a una vida, entra a un escenario, las situaciones cambian, las circunstancias cambian. No importa qué tanta desesperanza haya. Oh, gloria a Dios.
Las circunstancias cambian. Ahora, había un problema con esta mujer. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, esta mujer no podía tocar a Jesús, ni Jesús tampoco podía tocarla a ella. Miren lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 15, versos 25 al 27, si me lo ponen en pantalla los jóvenes ahí. Dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará su vestido, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Quiere decir que la ley le prohibía a Jesús tocar a esta mujer. Por eso ella iba con miedo, porque ella no podía tocar a nadie, porque la ley la declaraba, gloria a Dios, la declaraba incompetente, la declaraba inmunda, la declaraba que estaba fuera de la sociedad a causa de su enfermedad. Lo más terrible es cuando a ti te discriminan por algo que tú no tienes la culpa. Esta mujer no tenía la culpa de que ella estaba enferma, pero la sociedad de aquella época la echaba hacia afuera porque había un sistema de sanidad en Israel para cuidar a la gente. Decían: puede ser que esta enfermedad sea contagiosa, tenemos que aislar a esta persona. Y así lo hacían también con los leprosos. De tal manera que esta mujer necesitaba una fe enorme para acercarse a Jesús, porque ella no podía tocar a nadie. Pero sabe una cosa, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay qué hacer, cuando ya no hay para dónde coger, cuando el médico te dice: para ti no hay esperanza, cuando en el trabajo te dicen: ya tú no puedes volver aquí, ya tú no tienes que hacer, ya dijo: si me muero, que me muera, si me agarran, que me agarran, pero yo voy a tocar el manto de Jesús. Si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo sobreviviré. Gloria a Dios. Se supone que si ella tocaba a Jesús, lo hacía inmundo, porque la ley así lo declaraba. Ahora dice la Biblia que ella llegó y tocó el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto, en vez de que la inmundicia de ella se le pegara a Jesús, el poder de Jesús, la misericordia, la gracia de Cristo pasó hacia ella. Y dice la Biblia que en aquel momento, hoy yo siento su presencia en esta hora, en aquel momento fue libre de su azote, fue libre de su enfermedad, fue libre de 12 años, así como la niña de Jairo tenía 12 años, esta mujer tenía 12 años sufriendo esta enfermedad. Y en un segundo fue libre cuando tocó a Jesús. Oh, gloria a Dios. Porque no importa en la inmundicia que tú hayas vivido, no importa lo que tú hayas pasado, no importa lo que haya pasado con tu vida, cuando tú tocas a Jesús, no importa lo que haya sido, tu vida será limpia, será nueva, será renovada, será cambiada. Hay gente que dice: predicador, yo no puedo ser creyente, no puedo ser cristiano, porque yo he vivido esto, esto y aquello, y yo he hecho esto, esto y aquello, y yo me siento inmundo. Pero cuando Jesús te toque, oh, gloria a Dios, la inmundicia tuya no se traspasará a Jesús.
sino que el poder de Jesús entrará a tu vida y no importa la condición en la cual tú has estado, tú serás libre. Porque si tan solo tocar el borde de su manto, vas a sobrevivir, serás salvo. Y Cristo le dice a sus discípulos: alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: Señor, pero aquí hay una multitud tremenda que te está apretando. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Dice: sí, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Ha salido poder de mí. Mientras todo este drama se desarrolla, Jairo está desesperado porque está en camino a su casa. La mujer, cuando escucha que Cristo pregunta ¿quién la ha tocado?, ella se llena de miedo. ¿Por qué? Porque ella sabía que ella estaba transgrediendo la ley de Dios, que ella estaba mal ante la ley porque había tocado a un rabino, a un maestro, siendo ella inmunda. Pero cuando se ve descubierta, ella dice: Señor, yo fui quien te toqué. Yo fui quien te toqué. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho limpia. Tu fe ha cambiado tu historia. El toque del maestro cambió su historia en ese día. Ahora, dice la Biblia que ella tocó el manto de Jesús. Y yo me pregunto, ¿y fue que el manto de Jesús era mágico? ¿Era que la ropa que Cristo llevaba tenían una especie de magia? De acuerdo con el Antiguo Testamento, Dios enviaba a los sacerdotes y a los que le servían a Él a que se hicieran fleco bordado al final de sus mantos, y inscribieran ahí los 10 mandamientos para que se acordaran de la palabra de Dios. Por lo tanto, todos los que tenían algún cargo religioso tenían que usar ese tipo de manto, y los fariseos lo hacían muy bien, lo bordaban muy bien, porque para ellos ese era un símbolo de autoridad y de que ellos estaban alineados con Dios. Quizá el de Jesús no era tan elaborado como el de ellos, pero cuando esta mujer tocó a Jesús, ella no fue la primera ni la única que tocó el manto de Cristo. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 14, verso 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, oiga eso, todos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron. Dale un aplauso al Señor por eso. Todos los que le tocaban, no sé si esta gente escuchó la historia de la mujer, y hacían lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba con el borde del manto? Como le dije ahorita, Dios enviaba, vamos a ver lo que dice Números capítulo 15, verso 37 al 39. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Dios, para ponerlo por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Estos flecos que se hacían, como dije ahorita, era para que cuando ellos lo vieran se acordaran de los mandamientos de Dios.
Y esto fue lo que la mujer tocó en el vestido de Jesús. Por eso, por ejemplo, cuando David atacó a Saúl y le cortó el borde del manto, David después se sintió muy culpable porque dijo: le he quitado una parte al ungido de Dios. Porque esto tenía un significado, lo que era el borde del manto. Ahora, en el caso de Cristo, cuando se llegaba a tener contacto con el borde del manto, no era con la parte física del manto, sino era con la personalidad de Cristo. Era la esencia de Cristo. Era lo que Él es. Por eso Él dijo: poder salió de mí. Él no dijo: poder salió de mi ropa. No, poder ha salido de mí. Y el toque, el contacto del maestro con esta mujer cambió su circunstancia. Oh, gloria a Dios para siempre. El día que tú sientes el toque de Jesús y nunca lo has sentido, ese día tu vida cambiará para siempre. Nunca más será igual. Aquella mujer volvió a su casa, volvió a su aldea, Verónica se llamaba, y recibió todo lo que había perdido en 12 años. Por un segundo que entró en contacto con Jesús. Pero mientras todo esto se desarrollaba, no nos olvidemos de Jairo. Jairo, mientras todo esto acontecía, se le acercan y le dicen: tu hija ha muerto, ya no moleste más al maestro. Y es tarde. Se parece a la historia de Lázaro, que sus hermanos le dijeron a Jesús: si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque si tú hubieras llegado cuando estaba enfermo, tú lo sanas y hay esperanza. Como decimos nosotros, mientras respira hay esperanza, pero después que respirar no hay. Pero eso es en términos humanos. Cuando a Jairo le dijeron: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro, Cristo le dijo: Jairo, no temas. Porque el hombre le comenzó a flaquear la fe. Porque hay momentos que la fe flaquea. Hay momentos que hay gente que llega a tu vida que te dicen cosas que no ayudan tu fe, que te declaran cosas que no son dirigidas por la palabra de Dios. Y si tú le haces caso, tu fe va a comenzar a flaquear. Oh, gloria a Dios. Gente que se te acerca y te dice: Dios nunca te va a responder esa oración. Tú nunca vas a salir de esa condición en la que tú estás. Tú nunca vas a prosperar más de ahí. Tú nunca vas a recibir nada de Dios. Dios nunca te va a abrir las puertas. Tú nunca vas a tener esto ni vas a tener aquello. Y tú comienzas a creer eso y comienzas a dudar. Eso fue lo que le pasó a Jairo. Pero Jesús le dijo: Jairo, no temas, en otras palabras, no dudes. Cree solamente, porque el dador de la vida, el que tiene poder para dar la vida y quitarla, es el que va contigo. Tú solo tienes que creer. Oh, gloria a su nombre. Yo no sé quién me está entendiendo en esta noche. Hay muchas veces que ya usted no tiene nada, que lo único que le queda es la fe. Oh, gloria a su nombre. No pierda la fe, porque el día que pierda la fe, pierde la batalla. Por eso Cristo te dice: no temas, cree solamente. Y tú me dices: predicador, pero yo tengo 10 años orando por una petición y no he visto que Dios me la responde. Y yo te digo en esta noche: no temas, cree solamente y sigue orando, que si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. No escuche la voz de los que dicen: tu petición ha muerto, ya no moleste más al maestro. No. Hay que seguir molestando al maestro hasta que el maestro responda, porque él mismo, porque nos enseñó la oración del juez justo,
que no le quería hacer justicia a la viuda, pero la viuda se le aparecía a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 12 del día, cuando estaba comiendo, cuando tomaba la siesta, y el juez tuvo que decir: tengo que hacerle justicia a esta mujer porque no me deja en paz. Entonces usted no deja en paz al maestro hasta que no responda a su oración. Oh, gloria a Dios para siempre. Y el viaje siguió a pesar de que la niña había muerto. Pero había otro problema. Jesús, como maestro de la palabra de Dios, no podía tocar un cadáver. Le estaba prohibido por la ley. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo 19, verso 13. Dice el número 19, 13: todo aquel que tocara cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Dios contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. A eso se enfrentaba Jesús, porque estaba prohibido tocar un cadáver. Legalmente Jesús no podía entrar a la casa de Jairo y tocar a esta niña. Le estaba prohibida por ley. Pero la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. Cuando Cristo entrara a la casa de Jairo, iba a entrar la vida. Y cuando entra la vida no hay muerte. Por eso cuando Cristo llegó, ya la gente estaba llorando. Y hasta unos lloradores profesionales que se buscaban para que lloraran, ya estaban llorando y tocando flauta, anunciando que se había muerto. Y Cristo dijo: la niña no ha muerto, solo duerme. Aleluya. La niña no ha muerto. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que todos los que estaban allí se burlaban de él. Se burlaban de Cristo. Y decían: este maestro está loco, porque esta niña ya está muerta. Hay mucha gente que se va a burlar de ti cuando tú le crees a Dios. Gente que te van a calumniar y decir: este está loco. Eso no es verdad, que Dios va a hacer nada de eso. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios, dice la Biblia, no hay nada imposible. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Si Cristo entraba a la casa de Jairo, Cristo no iba a violar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque para Cristo ella estaba viva. Porque Él es el Dios de los vivos y de los muertos. Y para Dios todos viven. Para Cristo todos viven. Por eso Él dijo: no ha muerto, sino que duerme. Oh, gloria a su nombre. Y aunque la gente se burle de ti, síguele creyendo a Dios. Síguele creyendo a Dios. Oh, gloria a su nombre. Y aunque tú veas que la situación empeore, síguele creyendo a Dios. Y aunque tú veas que la situación vaya cada día de mal en peor y tú recibas cada vez más malas noticias, síguele creyendo a Dios, porque la situación no ha muerto, sino que está durmiendo y está esperando que se abra la puerta y entre la figura del maestro por esa puerta para que se ilumine la situación. Oh, gloria a su nombre. Porque no es un toque cualquiera. Es el toque de la vida. Y cuando Jesús entra, Jesús le dice: aquí hay demasiada gente incrédula. Porque hay gente, hermano, que aún Dios quiere hacer un milagro con ellos, no lo puede hacer porque son tan incrédulos, que la incredulidad de ellos no deja que Dios obre en su vida. Eso le pasó al mismo Cristo en otra ciudad que Él fue, que dice que la gente eran tan incrédulos que no pudo hacer allí muchos milagros.
Entonces, ¿qué hizo Cristo? Lo mandó a sacar todo para afuera. Porque hay momentos en tu vida que hay que sacar gente para afuera. Gloria a su nombre. Gente que no aporta nada, hay que sacarlo. Gente que no tiene fe, hay que sacarlo. Gente que lo que se vive quejando, hay que sacarlo. Aquí no queremos gente que se queje ni que llore. Aquí necesitamos gente que crea, que tenga fe, que se mueva en la palabra de Dios, que se mueva detrás de Jesús. Oh, gloria a su nombre. Y Cristo dijo: sáqueme toda esta gente. Porque usted no ha visto a nadie que llegue a nada quejándose y con falta de fe. Por eso Cristo dijo: sáqueme esta gente. Solamente se quedó Jairo, la mamá de la niña y 3 de los discípulos más cercanos de Jesús. Hasta los discípulos lo echó para afuera. Oh, gloria a su nombre. Y cuando Jesús está frente a aquel cadáver, dice que él la tocó y le dijo: Talita cumi. Esto era en el lenguaje arameo. El lenguaje que usó Jesús aquí era el lenguaje de la gente de abajo. El hebreo y el griego lo usaban la gente, el religioso grande, lo usaban para los negocios, lo usaban para el gobierno. Pero el arameo era un dialecto del hebreo que la hablaban la gente del común. Pero esa fue la palabra que usó Jesús. Talita cumi, que quiere decir, dice Marcos: niña, a ti te digo, levántate. Y cuando la tocó, dice la Biblia, en vez de que el cadáver de la niña le pasara la inmundicia a Cristo, como decía el Antiguo Testamento, Cristo le pasó la vida a ella. Porque no importa la condición en la que tú estés, no importa que tú estés muerto, si el Maestro te toca, hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu situación. Yo no sé en las circunstancias que mucha gente que está aquí o mucha gente que nos están viendo por el internet y por televisión están pasando. Yo no sé, pero yo sí te puedo decir una cosa: si Cristo te toca, no es un toque cualquiera, es el toque de la vida, es el toque que cambia, es el toque que liberta, es el toque que cambia la circunstancia de un hombre o una mujer. Oh, gloria a su nombre. En esta historia, Cristo, en estas dos historias, Cristo rompió una serie de tabúes. Mire, ninguno de los líderes religiosos, ninguno de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, ninguno de ellos iba a dejar tocar de esta mujer. Imposible. Y ninguno de ellos iba a entrar, iba a tocar la niña de Jairo porque estaba muerta, porque ellos eran tan santos, eran tan legalistas, que no se iban a contaminar. Oh, gloria a su nombre. Pero Cristo, ¿sabe dónde es que Cristo llega? Donde está la necesidad. El que quiere un toque del Maestro, lo que tiene que declarar su necesidad y decir: Jesús. Oh, gloria a su nombre. Jesús. Postrarse ante Él como se postró Jairo y decir: Jesús, tengo una necesidad. Tengo este problema, tengo esta situación. Aquí es donde yo estoy necesitado. Entra tú en el escenario. Tócame. Toca esta situación. Oh, gloria a su nombre. Y el toque del Maestro va a cambiar las circunstancias. Porque donde hay enfermedad, Cristo trae la salud. Donde hay muerte, Él trae la vida. Donde hay pobreza, Él trae riqueza. Donde hay necesidad, Él la va a suplir. Y no importa la condición en la que tú estés. La mujer del flujo de sangre no se merecía el toque de Jesús. Ni se lo había ganado tampoco, ni nunca se lo iba a ganar. Era una mujer inmunda, desechada.
Era una mujer marginada por la sociedad. Era una mujer que nadie se le quería acercar. Era una mujer discriminada. Pero cuando llegó donde Jesús, ahí se acabó la marginalidad. Ahí se acabó la discriminación. Ahí se acabó la segregación. Ahí se acabó todo el sufrimiento que ella había tenido. Porque ella dijo: si tan solo tocare su manto, yo sobreviviré. Y esa fe cambió su circunstancia. Lo mismo que con la niña de Jairo. El mismo día quizás que nació la niña de Jairo, que tenía 12 años, ese mismo día la mujer comenzó a sufrir. Pero el mismo día que la mujer fue liberada, la hija de Jairo también fue levantada de los muertos por aquel que da la vida. Porque no es un toque cualquiera, es el toque de Jesús el que cambia. No es un predicador, no es un pastor, no es un hermano, no. Es el toque de Jesús que cambia las circunstancias de tu vida. No importa cuál haya sido tu pasado. Le voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar.